Ángel Alberto Lozano, que es el director general de Redur. Muy buenas tardes, Ángel. O buenos días, tenemos comido. Vale, a ver, ¿tenemos algún problema de sonido, Ángel? Ah, ¿me oís ahora? Perfecto, ahora. Hola, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, quería agradecer a uno la posibilidad de asistir a esta ponencia. Yo creo que es siempre muy importante que compartamos nuestras experiencias y digamos que podamos aprender. Lo segundo, pues desear que todos estéis bien de salud, que yo creo que es lo más importante ahora y especialmente en este momento, que hay que tener mucho cuidado. Eh, Creo que a Redur nos conocéis ya, hemos participado en varias ponencias en uno. En este caso, pues han participado tanto mi padre como mi hermano. Quizá yo, en este caso, soy el gran desconocido, porque digamos que mi hermano se dedica más a lo que es la parte de puertas afuera de la empresa. Somos una empresa familiar que nos dedicamos a lo que es la distribución de todo tipo de productos. Por supuesto, hacemos B2C, lo que es particulares, en un porcentaje relativamente pequeño. Y nuestro núcleo y core business es el B2B, lo que es el negocio de empresas. Y dentro del negocio de empresas, pues uno de los sectores importantes que ahora mismo tocamos y que es realmente de importancia y de hecho, pues yo creo que se está comportando de una forma bastante atípica, es todo el sector farmacéutico, pues entregas en hospitales y todo este tipo de productos. Entonces, cuando nos ofrecieron la posibilidad de participar en este foro para hablar de cómo preparar los picos de la demanda, la verdad es que es un tema bastante complicado, especialmente ahora, teniendo en cuenta que los hábitos de consumo están cambiando y lo que era ayer, pues ya no tiene nada que ver. Antonio lo comentaba, Fernando también lo ha comentado, que digamos que la tendencia sí era una tendencia que ya existía, el cambio de ir más a lo digital, pero quizá el tema de la pandemia lo ha acelerado. Yo en este caso destacaría tres claves, ¿vale? Para ser capaz de adaptarte a estos picos de la demanda. El primero, que yo creo que es bastante importante, a mí me gustaría explicarlo contando una experiencia que tuve, que para mí fue bastante reveladora. Yo estudié un máster en el IES y dentro de ese máster pues había una de las clases que era un ejercicio práctico, que lo que se trataba era, digamos, nos dividieron lo que es la clase en cuatro grupos y lo que se trataba es de montar una empresa capaz de fabricar tres tipos de productos distintos. Y esos tres tipos de productos, cada uno pues tenía tres procesos de fabricación distintos. Entonces, la verdad es que en ese momento nos separaron por tipo de estudios que habíamos estudiado, perfil profesional y demás. Y claro, pues en ese caso a mí me tocó, puesto que estudié ingeniería, pues me tocó con todos los ingenieros en el grupo de... Entonces, claro, el objetivo del caso era ser capaz de adaptarte o servir el producto lo antes posible, ser el primero en ser capaz de servir el producto y, por supuesto, adelantarte al resto de competidores y puesto que te tienes que adelantar a los competidores, pues el que mejor lo servía era el que ganaba. Y para ello podías elegir varios tipos de mejoras, pues mejoras en el proceso productivo A, mejoras en el proceso productivo B, lo que sea. Incluso había una de las mejoras de ser capaz de conocer la demanda del cliente un poquito antes del resto. Entonces, claro, en ese momento los ingenieros que era el grupo que estaba yo, éramos claramente los ganadores. Vamos, teníamos clarísimo que nosotros teníamos que ganar ese caso. Éramos, por supuesto, los que más sabíamos de cómo fabricar, éramos los que más sabíamos de procesos y, por supuesto, empezamos a hacer números, trabajamos ahí un montón, vimos cuál era el cuello de botella, bueno, hicimos un caso perfecto.
fue la leche. Lo pusimos en práctica y éramos conscientes que nosotros éramos los que mejor fabricábamos de todos los grupos de la clase. Entonces lo pusimos en marcha y resultó que perdimos, que no fuimos los que ganamos. Y resultó que ganaron, pues había un grupo que se juntaron los de marketing, jolín, en aquel entonces los de marketing, si los de marketing no tienen ni idea de fabricar, ¿cómo es posible que gane la gente de marketing? Y resulta que ellos habían decidido el coger y adelantarse a conocer la demanda, lo que el cliente pedía, un poquito antes. Entonces, claro, mientras nosotros, nuestra máquina perfecta o súper eficiente de producción estaba trabajando y estaba produciendo cosas que el cliente no iba a pedir, la máquina de la gente de marketing que había diseñado, pues realmente estaba produciendo las cosas que el cliente iba a pedir. Y aunque era más ineficiente que la nuestra, realmente al final fue capaz de satisfacer la demanda antes que nosotros. Y ese día aprendí dos lecciones muy importantes. La primera, que me ha seguido toda la vida, es humildad. Es decir, se puede aprender de absolutamente cualquier persona. En nuestra casa hemos tenido casos que gracias a la señora de la limpieza, que tenía los vestuarios perfectamente limpios, pues vino un cliente muy importante, vio los vestuarios, vio que estaban limpios y dijo, esto es una empresa con la que se puede trabajar. Incluso en el sector farma la limpieza es imprescindible. Entonces, es importante absolutamente todo el mundo dentro de la cadena. Y la segunda, que el cliente es lo primero. Y que quien es capaz de escuchar al cliente lo primero y adaptarse es mucho más importante que el ser productivo. Por supuesto que el ser productivo es importantísimo, ¿vale? El ser capaz de producir a tiempo y de la forma que el cliente quiere es importantísimo. Pero va por encima, va mucho más por delante el ser capaz de saber qué es lo que el cliente quiere hacer. Y ahí va mi primer punto. Es importante hacer una planificación y una previsión de la demanda, ¿vale? Cuando Antonio, por ejemplo, le han hecho la pregunta de qué previsión tiene de crecer, ha contestado exactamente. Vamos a crecer esta campaña un 20%. No es un 21 ni es un 19, es un 20. Y eso es importante porque con esas previsiones y cuanto más ajustadas sean, más vas a poder preparar lo que es la máquina para trabajar. El segundo punto que creo que es importante de cara a preparar bien estos picos de demanda es tener un modelo perfectamente estandarizado. Y me explico. Es decir, tenemos que saber pues, cuántos productos o cuántos paquetes o cuántas expediciones, cada empresa lo mide de una manera distinta y lo hace de una forma completamente distinta. Saber ¿cuántas unidades vamos a producir por cada unidad productiva? Pues, oye, ¿cuántas expediciones va a repartir un vehículo? ¿Cuántos paquetes puede echar una persona en los clasificadores automáticos? Y en función de eso, sabiendo previamente una estimación de cuál va a ser la demanda, pues se colocan los recursos adecuados en cada uno de los puntos. Entonces, es importante tener ese modelo estandarizado de cara a que sea mucho más sencillo saber cuántos recursos realmente vas a necesitar, ¿vale? Y en tercer lugar, yo creo que la personalidad de una empresa, porque yo considero que las empresas tienen personalidad propia y la personalidad de una empresa la definen las personas que trabajan dentro de la empresa. Es importante tener un equipo altamente motivado, muy eficiente y haciendo realmente las labores que realmente ellos son capaces de desarrollar. Es decir, un equipo capaz, pero también desarrollando las tareas a los que ellos son capaces de hacer. Y, por supuesto, cuando hablo de equipo humano, pues hablo también de un equipo de proveedores de distinta índole que además sean de muy alta calidad y que sobre todo pues, nos permitan cierta flexibilidad, porque al final sabemos que las previsiones no van a ser exactas al 100%. Siempre hay una pequeña variación de lo que puede ser y dentro de esa variación es lo que nos tiene que permitir el poder trabajar con estos proveedores y que tengan cierta flexibilidad para adaptar eso.
al final, siendo capaz de ajustar digamos, los recursos operativos a lo que es la producción, pues se consigue, desde luego, lo primero, tener una calidad alta, es decir, que cuando tú tienes más recursos que necesitas, pues digamos que la calidad es alta, pero los costes no son ajustados, ¿vale? Y al final el objetivo es, por supuesto, tener lo primero, una calidad de nuestros clientes impoluta, pero también tiene que tener unos costes que realmente nos permita una rentabilidad. Entonces, como conclusión, por resumir lo que son las tres puntos clave que yo considero importantes, el primero es hacer una buena previsión de la demanda, ¿vale? Hacer una buena previsión de la demanda, siempre poniendo al cliente lo primero y haciéndolo con humildad, ¿vale? Segundo, tener un modelo perfectamente estandarizado para saber ser capaces de alocar los distintos números y ser capaces de llegar hasta el número fino de decir si necesitamos 5, 10, 15 o 25 o 25.000 vehículos, ¿vale? Y por tercero, tener un equipo humano y, por supuesto, proveedores de primera línea, de muy alta calidad, comprometidos con la compañía y con cierta flexibilidad. Muchas gracias de nuevo por permitirme el asistir a esta ponencia con vosotros, y si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda, estaré encantado de responderlas y de solucionarlas. Gracias, Ángel. ¿Alguna pregunta para él? Vale, Ángel, por el público no hay preguntas, yo sí que quiero aprovechar haciendo la comparativa tuya con Antonio, ¿no? Bueno, la empresa Celeri se puede dedicar más al B2C, al contrario que vosotros, que tú muy bien lo decías al principio, dedicáis al B2B. ¿Tenéis vosotros una previsión de crecimiento como ha hecho Antonio para estos picos de Black Friday o afecta tanto como un crecimiento del 20%? Buena pregunta. Nuestra previsión de crecimiento está por encima del 15% para este año. Pero quizá no es una... A ver, el tema del Black Friday, al final, el producto que se vende de e-commerce en el Black Friday, al final, a estos grandes operadores hay que servirlos. Pues nosotros, gran parte de ese producto lo servimos nosotros. Entonces, si digamos que las compras online crecen un 20%, pues los operadores que suministran en lo que son las compras online, digamos que necesitan ese 20% más de producto, ¿vale? Eso por un lado. Pero por otro lado, como os he comentado, tenemos digamos que producimos bastante el sector farmacéutico, ¿vale? Entonces, el sector farmacéutico, ahora mismo hay dos tipos digamos, de laboratorios o de productores o de clientes dentro de ese sector. Está el cliente, pues, que se dedica, por ejemplo, a actividades más relacionadas con operaciones normales o operaciones de ese tipo de, digamos, operaciones quirúrgicas o tratamientos de enfermedades normales, que ese tipo de clientes, su producción ha bajado bastante, porque ahora mismo se están parando lo que son las operaciones en hospitales y demás, se están parando todo ese tipo de operaciones, incluso ese tipo de tratamientos. Y por otro lado, tenemos pues, clientes que se dedican a pues, el transporte de mascarillas, de guantes, de batas quirúrgicas y demás, que su producción se ha multiplicado por 15, ¿vale? Entonces, ese tipo de clientes, pues digamos, sus picos se han multiplicado por 10, y efectivamente, pues este tipo de clientes nos están afectando bastante. En general, nuestra previsión es estar por encima del 15%. Muy bien, Ángel. Tenemos el chat bastante activo. Te voy pasando las preguntas, ¿vale? La primera Vale. que hacen es que el cliente no solo pide ya rapidez, calidad y puntualidad, etcétera, sino que también pide sostenibilidad. ¿Cómo una empresa como vosotros, como Redu, puede responder a esta nueva necesidad? O cuéntanos qué estáis haciendo brevemente para cumplir con ello, ¿no? Con esta nueva tendencia. Buena pregunta. A ver, no afecta mucho, digamos, no se puede medir a ratios, pero digamos nuestra empresa es verde. Y me explico, es verde porque el color corporativo es verde. Y lo quisimos hacer verde, pues precisamente porque nuestra mentalidad es verde de cara al medio ambiente. Queríamos que nuestras naves no tuvieran
un impacto que fueran bloques de hormigón feos colocados en polígonos, sino que, digamos, pues fueran más bonitos. Digamos que el verde no es un ratio que digamos que podamos medir de cara a huella de carbono, por ejemplo, pero sí demuestra lo que es la mentalidad que tenemos en la empresa. Eso es a nivel, digamos, de mentalidad y de estrategia de la empresa. Luego todo eso se concreta en numerosos planes. Pues, por ejemplo, hemos montado aquí en el centro, en nuestro centro logístico más grande, que es aquí en Algete, hemos montado una planta de producción de paneles solares, que es la segunda más grande de España, colocada sobre cubierta. Vale, pues eso reduce nuestra huella de carbono. Estamos midiendo, por supuesto, tenemos un proyecto de medición y, por supuesto, con planes de acción de reducción de la huella de carbono. Pues establecemos, por ejemplo, requerimientos mínimos como Euro 5, Euro 6, de cara a lo que son nuestros proveedores de arrastre. Ahora mismo tenemos un plan bastante importante de cara a realizar inversiones en puntos concretos de la península, bueno, pues, en los que vamos a colocar clasificadores y demás. Y dentro de esos proyectos, pues una de las cosas que miramos es, por supuesto, el consumo energético que vamos a tener dentro de esos centros, pero también cómo minimizar ese impacto. Por ejemplo, pues está estudiando, pues, o incluso poner plantas de cogeneración, o colocar paneles solares en sobrecubierta, pues distintos proyectos. Digamos que a nivel general. No sé si he contestado la pregunta. Sí, muy bien, Ángel. ¿Quieren hacer una pregunta aquí en el presencial? Dime. Vale, a ver, una pregunta difícil para Alberto. De hecho, tampoco sé si es para él el perfil, dado que al final, bueno, sí que lo que comentas puede ser cierto, ¿no? Pero creo que es un debate bastante amplio y las placas solares es más tendencia, ¿no? Como lo de los vehículos eléctricos y la generación de esa pila, esa batería, es mejor o peor, ¿no? Voy a intentar, a ver, Alberto, te voy a hacer la pregunta, como te decía, un poco, bueno, un poco especial, ¿vale? A ver si puedes responderla y si no, bueno. Nos comentaban si placas solares es de las mejores alternativas para invertir en energía sostenible, ¿vale? Que al final el tiempo de vida útil que tienen y bueno, y la forma no de fabricarlas, que puede haber energías, comentaban fusión nuclear, por ejemplo, que pueden ser quizás más sostenibles, ¿no? ¿Tú de eso nos podrías decir algo? Buena pregunta. Sinceramente, a ver, soy ingeniero, pero me centré más en la parte de procesos y en la parte de conocer, y más mi vida profesional me ha llevado más a lo que es la parte de distribución de paquetes y de conocer, pues lo que es la distribución de mercancías. A nivel de qué es técnicamente lo mejor, pues no lo sé. Sinceramente, yo no puedo responder esa pregunta. Quizás sería un poco ostentoso por mi parte, porque yo creo que hay gente que sabe muchísimo más que yo, y precisamente eso es lo que hacemos. A la hora de decidir qué es lo que vamos a hacer dentro de cada uno de estos centros, pues lo que hacemos es, o lo que hago es, contrato a un equipo de técnicos que sean los mejores y que nos recomienden cuál es la mejor tecnología, porque además serán ellos los que primeros conozcan más el tipo de tecnología y además están mucho más actualizados, porque ellos precisamente son perfiles y son personas que están continuamente y se dedican a eso continuamente, a visualizar el mercado y a analizar qué tendencias hay. Nosotros, en mi caso, mi trabajo no es estar viendo continuamente cuál es la mejor forma energética. Mi forma es saber quién es el que más sabe y contratarlo para aplicarlo. Muchas gracias, Ángel. Lo siento. Bueno, pues hay más preguntas, pero ya no nos da tiempo. Tenemos que pasar al café. Entonces, simplemente, Ángel, antes de despedirte, quiero darte la enhorabuena, porque en el chat así lo han dicho.
por vuestra humildad que os caracteriza y, por supuesto, pues por la tuya, ¿no? Muchas gracias, Alberto. Pues muchísimas gracias y es un placer estar con todos vosotros. Muchas gracias a todos.